¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Colegio de Derecho Procesal Penal, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias sobre justicia para adolescentes, un espacio académico que ha sido pensado para reflexionar críticamente sobre los retos, mitos y realidades del sistema de justicia penal juvenil en nuestro país. Expresamos nuestro agradecimiento de forma especial a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra Facultad de Derecho, por su respaldo institucional, así como al doctor Carlos Cuenca Dardón, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, por el impulso constante a la formación académica de alto nivel. Este evento ha sido organizado por el maestro Adrián Arellano y su servidor, ambos profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, comprometidos con la enseñanza crítica del derecho procesal penal y la promoción del pensamiento jurídico en torno a temas sensibles y urgentes. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un ponente excepcional, el doctor Alejandro Ramos Fuentes, reconocido especialista en justicia penal para adolescentes. El doctor Fuentes es egresado de la Universidad Regiomontana con especialidades en Derecho Civil, Derecho Penal y Justicia Penal para Adolescentes. Cuenta con maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, así como maestría y doctorado en Derecho Judicial por la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango. Posee tres doctorados honoris causa. Ellos fueron otorgados por instituciones nacionales y tres reconocimientos internacionales por su labor en favor de los derechos humanos y la justicia juvenil. Ha sido juez especializado para menores infractores desde 2006 y magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Estado de Durango entre 2016 y 2020. Actualmente funge como juez tercero en materia familiar y ha sido autor, articulista y coordinador de publicaciones jurídicas centradas en la justicia para adolescentes. Con su experiencia y trayectoria, el doctor Fuentes nos guiará en el análisis de una pregunta clave. ¿Puede un adolescente ser privado de la libertad? Mitos y realidades del sistema de justicia para adolescentes. Con ustedes, el doctor Alejandro Ramón Fuentes. Muy buena tarde, estimado doctor. Me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy en esta conferencia. Gracias, maestro. Agradezco la invitación que me han extendido para estar aquí con ustedes. Y bueno, agradecer a todos y cada uno de los que se han dado la tarea de acompañarnos. Maestro Irving, la pregunta que me hace sobre los mitos y realidades de los adolescentes y el internamiento, pues bueno, en esta pregunta tendríamos que reflexionar en una primera instancia, ¿qué es la justicia penal para adolescentes? Justicia penal para adolescentes, si bien lo definió la Corte en su acción de inconstitucional 37, diagonal 2006, cuando estableció la situación particular, que es un derecho penal, ahí tenemos que entender que tenemos una diferencia total con el sistema penal de adultos. El sistema penal de adultos nace propiamente de un modelo sancionador, un modelo retributivo. La justicia para adolescentes está enfocada en otra situación. Está enfocada, como lo dice propiamente el artículo 30, que establece el principio de las medidas socioeducativas. Por tal virtud, la medida socioeducativa o el sistema que se basa en imponer a los adolescentes alguna medida para cambiar su conducta y no vuelvan a cometer una conducta delictiva, es por lo cual el 31 de nuestra ley también se establece el principio de que la medida de internamiento en materia de adolescentes debe ser excepcional y por el tiempo más breve. Esta situación la ha retomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio contra Argentina, en donde señala principalmente este principio, que la sanción de internamiento se debe aplicar siempre de una forma excepcional y por el tiempo más proceda. De ahí que tenemos en nuestra justicia diferentes situaciones y obviamente la medida de internamiento es una, tanto en cautelar como en medida de sanción, sería una de las medidas que establece el catálogo. Un catálogo tanto en medidas cautelares como en medidas de sanción diferentes para que el tratamiento verdaderamente cumpla con esta característica de excepcionalidad y que se aplique como último recurso. En esta tesitura, ya establecimos y ya generalizamos esta idea de que
sistema socioeducativo, encontramos claramente en el artículo 119 las medidas cautelares. De las medidas cautelares tenemos un catálogo de 12 medidas. De estas 12 medidas, la fracción segunda es la medida de internamiento. Esta medida de internamiento rompe con el esquema de las primeras 11 medidas. Las primeras 11 medidas serían unas medidas que se van a imponer de forma necesaria. Sin embargo, la ley nacional establece dos artículos, el 121 y el 122. En el 122 restringe que cuando se trata de una medida de internamiento, esta medida de internamiento cautelar, pues obviamente establece ciertas limitaciones. La primera es que no aplica la situación de una medida de carácter oficiosa como en el sistema de adultos, como señala el 19 párrafo segundo de la Constitución, sino que esta medida, para cumplir la excepcionalidad y cumplir la brevedad, se señala un plazo máximo de 5 meses, con la obligación de que el juez de control debe revisarlo de forma periódica, cada mes, la medida para ver si persisten las condiciones. Establece también la limitación, que ya la tenemos desde el artículo 18 de la Constitución, que la medida de internamiento, ya sea cautelar o de sanción, única y exclusivamente se les va a imponer a aquellos adolescentes mayores de 14 años de edad. Es decir, aquí tendría que retomar un poquito, el artículo 5 de la Ley Nacional establece 3 grupos etarios. El primer grupo etario de 12 a 14, el segundo grupo etario de 14 a 16 y el tercer grupo etario de 16 a menos de 18. Solamente la medida cautelar se le puede imponer al grupo 2 y 3 etarios, es decir, mayores de 14 y menores de 18 años de edad, podría aplicarse la medida. Pero no solamente es por la cuestión de la edad, sino también la ley nacional establece otro candado y señala que solamente se aplicará la medida de internamiento cautelar o de sanción para aquellos delitos que se encuentran previstos por el artículo 164 de nuestra ley. Es decir, no de todas las conductas que cometan los adolescentes se puede imponer el internamiento, única y exclusivamente aquellos delitos señalados en el 164 y que el legislador consideró que son delitos de alto impacto social. Esto resulta importante porque cuando hablamos de este tipo de delitos, y yo creo que es una de las cuestiones que nos lleva a los mitos y nos lleva a veces a la confusión de la justicia penal para adolescentes. A mí me ha tocado mucho que dicen, oye, es que ¿para qué los denunciamos? ¿Para qué si no van a estar en internamiento? Los datos de INEGI del 2017, que fue la primera estadística en base a la justicia penal para adolescentes, ya con la ley nacional, y los datos del 2022 nos reflejan que solamente un 10 o un 12% de los delitos que se cometen en nuestro país por adolescentes son delitos de alto impacto. Es decir, tenemos de un 88 a un 90% de delitos que van a llevar a cabo su proceso en libertad. Esta situación es por el tipo de delitos que se están cometiendo y obviamente no todos los delitos llevan la medida de... Uno de los delitos que más se comete por los adolescentes es el robo en todas sus modalidades. Sin embargo, el artículo 164 solamente señala que el robo con violencia física será el que sea susceptible de internamiento. Es ahí donde encontramos la primera situación o la primera mito o realidad que tendríamos que definir en esta plática el día de hoy, que sería los delitos del 164, uno de los delitos de mayor repetición por los adolescentes es el robo, pero solamente el robo con violencia física es susceptible de internamiento. Yo en lo particular siempre lo he exteriorizado que he tenido la oportunidad, creo que debería haber sido genérico y debería haber sido el robo con violencia, ya sea física o moral, podría, podría aplicarse el internamiento, porque hay veces que la violencia moral es mucho más fuerte y trae consecuencias más altas que una violencia física que se pueda traducir en lesiones que no tarden en sanar días. Sin embargo, hay veces que la afectación emocional es mucho más fuerte. ¿Por qué les digo esto? Me tocó un asunto resolver siendo juez de control en donde el adolescente había cometido un robo con otro adolescente contra un niño
de 10 años. Al niño de 10 años salió de su escuela, le quitaron su mochila, le quitaron situaciones y lo amenazaron y le dijeron, pues obviamente que si hacía algo, lo iban a matar a él y a todos. Obviamente el niño, cuando tuve la oportunidad de entrevistarme con él antes de la audiencia, porque lo llevaron los padres, el niño nada más de saber que iba a una audiencia y que estaban las personas detenidas que le habían hecho, el niño obviamente estaba muy afectado. Y entonces dices, a lo mejor no trascendió, como dice la ley nacional, que haya sido una violencia física, pero la violencia moral dejó un estigma en el niño y dejó una afectación emocional que considero que también podría ser susceptible de internamiento. Por eso siempre he señalado eso. Creo que el robo debería haber sido genérico, el robo con violencia física, para tanto física como moral. Sin embargo, pues los legisladores solamente dejaron el robo con violencia física. Otra de las cuestiones importantes y trascendentales, pues tenemos que de los delitos que más se cometen por los adolescentes tenemos también el delito de lesiones. El delito de lesiones también lo restringe el 164 y nos dice no todo tipo de lesiones van a ser susceptibles de internamiento, sino solamente aquellas que pongan en peligro la vida o que generen un daño permanente. Entonces, también encontramos pues esta situación que no todos los delitos de lesiones van a ser susceptibles de internamiento. En cuanto al tercer delito, pues obviamente el delito de violación, que es uno de los delitos más comunes también por los adolescentes, tenemos que el artículo 164 es y entra todo tipo de violación. Sin embargo, sí restringe el artículo 145 de la ley al momento de hablar de la temporalidad máxima de 5 años, solamente dice que se puede aplicar esta temporalidad máxima de 5 años, ya hablando de la medida de sanción, cuando se trata de violación tumultuaria. No toda la violación podría alcanzar cuando se trata en el grupo etario 3 de 5 años, sino única y exclusivamente a esta situación. Retomando a este artículo 122, ya vimos que la edad en base a los grupos etarios, mayor de 14 y menor de 18, grupo etario 2 y 3, que la conducta sea del 164 para que sea susceptible de internamiento y establece también que en este caso el agente del Ministerio Público, el que solicitará la medida cautelar, pues tendría que justificar la necesidad de la cautela en base a los supuestos, pues de que el adolescente no se vaya a presentar, de que el adolescente pueda afectar la investigación o el desarrollo de la investigación, o que pueda poner en peligro la seguridad de la víctima o los testigos. Aquí también encontramos un candado que tiene el artículo 37 cuando hablamos del primer supuesto de cautela, el supuesto de que el adolescente no se pueda presentar. El artículo 37 también restringe y nos dice que no podemos utilizar o no se puede utilizar algún dato de prueba o algún medio de prueba utilizado en otro proceso del mismo adolescente. Y esto limita, pues obviamente, de los supuestos de cautela del 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues obviamente si tenemos antecedentes de investigación o tenemos algún otro expediente en donde el adolescente no haya cumplido con las medidas cautelares, pues no va a justificar de forma veraz porque tenemos este impedimento del artículo 37. Una vez acreditado cualquiera de los otros supuestos de cautela, con esta aseveración del artículo 37, eh, el agente del Ministerio Público también tiene la obligación de justificar la medida. Y esto, pues, es hacer un análisis de cada una de las 11 fracciones anteriores del artículo 119 que contiene las medidas cautelares y justificar ante el juez, pues, que ninguna otra medida cautelar puede, en este caso, eh, cumplir con la finalidad que se está persiguiendo de la necesidad de cautela. Es decir, con la firma del adolescente, con la presentación periódica, con que esté bajo el resguardo o vigilancia de alguna persona, pues esto no va a justificar, a juicio del agente del Ministerio Público, pues obviamente que el adolescente se presente, que la pueda afectar la investigación o en su caso, pues que se pueda producir algún daño o algún peligro para la seguridad de los testigos. Esto es algo muy importante en el artículo 122 porque realmente estamos ante una medida cautelar verdaderamente justificada, que pide un estándar muy alto para que se imponga. Pero todavía llegando a cumplir todo este checklist o estas situaciones, el adolescente puede, pues, y puede solicitar y decir que se compromete a presentarse de forma voluntaria y el juez valorará si puede
no imponer la medida cautelar. Esto es una de las cuestiones, pues obviamente más importantes, porque nos muestra que la medida cautelar, en primer lugar, no aplica la oficiosidad, segundo, tiene que estar justificada, pero además el no está obligado a imponer la medida cautelar, sino que lo que busca es verdaderamente que el sistema sea socioeducativo. Y qué mejor demostrar por parte del adolescente o su defensa el compromiso de sujetarse al proceso y de presentarse de forma voluntaria. Esto, pues obviamente lo encontramos en la medida cautelar de internamiento. De aquí, como lo señalé, el artículo 121 y 122 nos señala que la duración máxima de la medida cautelar son 5 meses. Es la única medida cautelar que tiene una duración y es la única que obliga que el juez de control la revise oficiosamente cada mes, buscando dar cumplimiento a este principio del artículo 31, que nos habla que el internamiento dure lo menos posible. Esta es una de las cuestiones importantes que tiene. También es importante señalar que el hecho de que sea oficiosa la revisión mensualmente, esto no implica que si en algún momento dado las partes consideran que la medida ya no está causando, pueda ser solicitada por agente del Ministerio Público, puede ser solicitada por asesor o puede ser solicitada por la víctima, digo, por el abogado del adolescente o en su caso hasta por la persona de confianza. Artículo 42. Sabemos que en nuestro sistema el adolescente no solamente tiene un abogado, sino también va acompañado de una persona de confianza que le da un soporte psicológico y emocional. Y obviamente también ellos pueden solicitar la revisión de esta medida cautelar cuando consideren que ya no está surtiendo los efectos o que ya no existe la necesidad de cautela. Aquí resulta también importante, pues, un mito o una situación que siempre se habla de la medida cautelar, propiamente la de internamiento, que es la duración. El legislador estableció un plazo máximo de 5 meses. A los 5 meses, si no ha acabado el procedimiento, pues obviamente puede persistir el procedimiento, pero no la medida cautelar. La medida cautelar tiene que ser justificada. Y para no confundirnos con la duración del proceso, se establecieron plazos diferentes. La medida cautelar de tratamiento dura 5 meses. La duración del proceso nos lo dice de forma clara el artículo 117, dura 6 meses. Es decir, el proceso dura un mes más. ¿Por qué? ¿O por qué consideramos esta situación? Porque la medida cautelar no se puede suspender. El procedimiento sí se puede suspender. ¿En qué caso se podría suspender el procedimiento? Pues obviamente en el caso de que se haya puesto un amparo contra el auto de vinculación a proceso. Sabemos que los jueces de distrito, al momento de que recurren vía amparo el, el auto de vinculación, como igual en el sistema de adultos, pues piden que se lleve la audiencia intermedia, pero que no se dicte el auto de apertura a juicio oral y que ahí suspendan el procedimiento. Sabemos de antemano que en materia de adolescentes el juicio de amparo no resulta totalmente compatible con el proceso de adolescentes por la cuestión de los tiempos y encontramos a veces que tardan 4 o hasta 5 meses en resolver el amparo contra la autovinculación y estamos con el proceso suspendido. Pero el proceso, la medida cautelar de 5 meses no se suspende. Si está interpuesto el amparo, de todas maneras va consumándose los 5 meses que tiene internamiento y tendríamos que llegar al momento de la medida de internamiento, pues sustituirla por otra medida cautelar diversa. Esta es una de las cuestiones por las cuales se señalan estas dos situaciones y también la propia legislación nos señala algo muy interesante. En su artículo 143 nos señala que en el caso de que siempre se lleve un procedimiento que haya medida cautelar de internamiento, pues se tendría que cumplir con lo que señala este artículo, que es la cuestión de, obviamente, la situación de darle prioridad al procedimiento. Es decir, siempre que se tenga esta cuestión de que haya un internamiento, el procedimiento debe de cuidar los plazos, los términos de una manera prioritaria para tratarle de dar prioridad para que el proceso o la medida cautelar dure lo menos posible. Esto se llama aplicación favorable
y esta aplicación favorable, pues obviamente está contenida en la ley y establece esta situación prioritario siempre y cuando, pues obviamente tengamos esta situación en materia de adolescentes. Esto sería en cuanto a la realización de la medida cautelar. Creo que uno de los mitos ha quedado aclarado. ¿Por qué no todos los adolescentes se les puede poner una medida de internamiento? ¿Por qué los adolescentes tienen un sistema diferente al de los adultos, en el cual sí se aplica la medida de cautelar de carácter oficioso que refiere al artículo 19, párrafo segundo de la Constitución? La cuestión es, primero, estamos ante personas totalmente diferentes. Personas que aún no alcanzan la mayoría de edad, personas aún que no tienen un desarrollo totalmente razon razonamiento completo, y obviamente esta es de las cuestiones por las cuales la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 37 y 40 han señalado que tienen que tener un proceso diferenciado, porque estamos ante personas diferentes. Claro, hemos visto y hay adolescentes que podemos ver que ya tienen las características físicas de un adulto, pero el hecho de que tengan las características físicas no quiere decir que tengan todavía un razonamiento total. Tenemos que destacar que dentro del mundo existen dos sistemas. El primero está avalado por 166 países, de los cuales nuestro país es parte desde 1989 de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada en septiembre de 1990, y el sistema de la convención señala que hay una edad. Se señalan los 18 años como una edad límite para considerar una persona niño en los términos de la convención, en los términos de nuestra legislación mexicana, niño de 0 a 12, adolescente de 12 a 18, y obviamente para considerarlo adulto, con los efectos y con un sistema penal totalmente diferente. Esto está avalado por 166 países, como lo señalo, y el único país que no ha firmado la convención es Estados Unidos. Y en Estados Unidos tiene un sistema totalmente diferente, no tiene una edad límite establecido por la ley, sino que ellos establecen la edad de las personas a través de un dictamen psicológico con el cual consideran que si ya tiene la capacidad, puede ser juzgado como adulto. Esta cuestión ha sido muy criticada. Eh, Obviamente, una de las críticas principales que se tiene es que no se aplica con la igualdad que se debería aplicar. Casi siempre las personas que son juzgadas como adultos son latinos o son de color, y obviamente los anglosajones, pues casi siempre son los que están dentro de la justicia juvenil de Estados Unidos. Entonces, creo que dentro de estos 166 países que pertenecemos, el tener una edad límite es una edad importante. Hemos llegado a hablar, como lo señala el artículo 5 y 7 de la ley, que nos hablan de los grupos etarios y de la edad al momento de la comisión de la conducta delictiva. Hemos llegado a extremos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo en revisión de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, concretamente que se establece que la edad se toma de momento a momento. Creo que es importante establecer pues que este límite de edad es algo lo que da certeza jurídica. Es un caso, un amparo en revisión, el cual sucedió en la ciudad de Monterrey, que la persona el día de su cumpleaños cometió la conducta delictiva de secuestro. Sin embargo, el secuestro lo cometió a las 14 horas y su acta de nacimiento decía que había nacido ese día, pero a las 18 horas. Es decir, le faltaban 4 horas para ser totalmente un adulto, y por lo cual la legislación que más le beneficiaba en este caso era que se le aplicara el sistema de justicia para adolescentes y no el sistema penal de adultos. Creo que estas son cuestiones que sí tenemos que entender y que más que mitos son realidades. Tenemos que socializar el sistema, pero como un sistema totalmente diferente al de los adultos. Esto sería lo que platicaría con relación a la medida cautelar. Sin embargo, pues obviamente la prisión o la detención del adolescente puede ser de forma cautelar como de forma de sanción. Y creo que cuando entramos, si la medida cautelar pues tiene algunas variantes y algunas situaciones muy particulares, el platicar de la medida de sanción es todavía mucho más fuerte, porque encontramos, como ustedes lo saben, ¿verdad? En la medida de sanción se impone en sentencia. Y al momento de ponerse en sentencia, pues nosotros
tenemos nuestra Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. El artículo 10 nos habla que es supletorio, pues diferentes ordenamientos, ya que nuestra ley contiene 5 libros y tiene una parte sustantiva, una parte procedimental, una parte de mecanismos alternativos, una parte de ejecución y una parte de prevención del delito. Por lo tanto, dependiendo del ordenamiento, dependiendo del artículo que estemos viendo, de su naturaleza, pues puede ser supletorio del Código Nacional de Procedimientos Penales para lo procesal, puede ser supletorio de los códigos penales, puede ser supletorio eh, la ley de mecanismos alternativos para los mecanismos alternativos, puede ser supletorio de la ley de ejecución para la parte de ejecución y de la prevención, pues todas las leyes especiales de la niñez como la Ley General de Derecho de Niños, Niños y Adolescentes a nivel nacional y obviamente las leyes particulares de los estados. Sin embargo, aquí hay que destacar una situación importante. Cuando hablamos de internamiento en materia de adolescentes, el artículo 155, que es el artículo que tiene, pues obviamente las medidas de sanción que se le pueden poner a los adolescentes, medidas de sanción pensadas desde el principio rector del artículo 30, que sean medidas socioeducativas, que cumplan con ese fin y con ese objeto socioeducativo, y que el internamiento también tenga este carácter socioeducativo, y relacionado con el artículo 31, que nos vuelve a decir este principio de que el internamiento sea excepcional y por el tiempo más breve que proceda. Pues bueno, el artículo 145, dando cumplimiento a esto, establece que los delitos cometidos por el grupo etario 2, ya quedamos que son los delitos del 164, tendrá una máxima duración de 3 años. Y los delitos cometidos por el grupo etario 3 tendrán una máxima duración de 5 años. Esto, desde la temporalidad de las medidas de internamiento, ha generado siempre o ha sido un mito, pues de que no se castiga de una forma tan dura a los adolescentes. Y creo que tienen razón, no se castiga, porque el sistema no busca castigar, el sistema busca socioeducar. Entonces ahí tenemos que partir que verdaderamente no estamos castigando, estamos socioeducando. Y las medidas tienen que tener un carácter socioeducativo. También es importante establecer una situación, una persona adolescente que está en desarrollo, aún no alcanza esta madurez que tiene un adulto, y obviamente su pensamiento todavía no es un pensamiento totalmente racional. Y tiene una concepción del tiempo totalmente diferente. Desde el grupo etario 2, del grupo etario 3, su grupo etario 1, 2 o 3, cualquier grupo, dependiendo de su desarrollo emocional, su desarrollo físico, van a tener una concepción del tiempo totalmente diferente. Y es a ello por lo cual una medida de 3 años o 5 años, dependiendo del grupo que corresponda, es una medida que viene siendo acertada para su propio desarrollo emocional, porque la concepción del tiempo que ellos tienen es una concepción diferente a la que tenemos como adultos. Y obviamente yo creo que aquí podemos hacer una pequeña reflexión personal de cada uno y podemos retraernos a nuestra etapa de adolescente o etapa de secundaria, preparatoria, y obviamente cuando esperamos las vacaciones largas, pues obviamente se nos hace eterno que llegara la Navidad. Y ahora como adultos, pues apenas acabamos de pasar diciembre y ya viene otra vez diciembre, ¿verdad? Y dices, híjole, qué tan rápido se pasó, porque tenemos una concepción diferente del tiempo. Entonces también para los jóvenes, el tiempo o una prolongación de la medida de internamiento, en lugar de que sea benéfico, les puede afectar. Esto quedó comprobado en nuestro país desde el año 2006 al año 2016, que estuvimos 32 legislaciones en nuestro país y que había legislaciones que tenían internamiento de 3 años, como el caso de Morelos, a legislaciones que tenían hasta 25 años, como el caso de Aguascalientes. Para un mejor consulta o mejor que quieran saber históricamente estos 32 modelos que estaban en nuestro país, hay un libro de nuestro amigo y obviamente que ha aportado mucho a la UNAM, el doctor Rubén Vasconcelos. Tiene un libro de edición gratuita que lo pueden buscar sobre este estudio que hizo él, realizó sobre los 32 legislaciones que estaban antes de la ley nacional. Y obviamente nos habla precisamente que la medida de internamiento, el tiempo breve para unos fue 3 años y para otros fue 25 años. Entonces, eso fue una de las cosas que se observó por parte del Comité de los Derechos del Niño de México,
que se buscaba que se unificara una sola legislación y que tuvieran tiempos iguales, que no podíamos estar estableciendo sanciones diferentes para cada uno. En el caso de Morelos, pues ustedes lo sabrán, ya algunos que ya hayan visto el caso, pues obviamente del Ponchis, era un caso de posesión de droga, armas exclusivas del ejército, e inclusive le acreditaban algunas situaciones de homicidio y lo máximo que le pudieron dar fueron 3 años. Sin embargo, en un informe espejo que rindió una organización no gubernamental de nuestro país ante el Comité de los Derechos del Niño, pues habló de un caso de un adolescente que no fue tan común, el caso de Paquito. Paquito eh, se metió en una tienda de conveniencia, como las que tenemos en cada esquina, un Oxxo, un Super 7, un Extra, la que haya sido, y se apoderó sin el pago, pues obviamente de un gansito, un frutzi y algún otro dulce. Salió sin pagar, lo detuvieron, en el estado de Aguascalientes se consideraba robo agravado, en lugar abierto al público, y le dieron 6 años, 6 meses. Y dices, ¿cómo es posible que estamos hablando de que a una persona por armas de fuego, por delito contra la salud y homicidio, le estás dando 3 años, que es la para Morelos, y para una persona que hizo un robo en una tienda comercial sin violencia y sin nada, le están dando 6 años, 6 meses? Esto se vio por parte del Comité de los Derechos del Niño, y obviamente esto fue una de las cosas que hizo que tuviéramos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. De hecho, es muy la reforma a la Constitución del artículo 18 y el 73, fracción 21, inciso C, que dan las bases a la ley nacional, salió publicada el 2 de julio del 2015. Y el informe del Comité de los Derechos del Niño, que hace referencia a que se establezca una legislación única, fue el 3 de julio del 2015. O sea, es decir, ya sabía el gobierno mexicano a cómo venía, y obviamente adelantaron para hacer esta reforma, que se establecieron las bases de la ley nacional. Esto única y exclusivamente como historia de, y por eso tenemos nuestra ley nacional con 3 años y 5 años de internamiento, limitando el internamiento como medida máxima para los delitos que señala el artículo 145 en su penúltimo párrafo, que serían los delitos de este catálogo, pues los más graves: una violación tumultuaria, un homicidio calificado, trata, secuestro, serían los que podría aplicarse esta situación. Aquí cayendo a esta cuestión y ya viendo por qué una de las situaciones de los tiempos y la temporalidad de las medidas, también es importante una cosa que nos encontramos cuando teníamos estas 32 legislaciones. Al momento que estamos viviendo nuestra adolescencia, todos los seres humanos, es cuando empezamos a hacer nuestras conexiones personales. Es cuando casi nosotros salimos de nuestras familias y empezamos a convivir con personas de nuestra edad, pero obviamente fuera de nuestro seno familiar. Estas relaciones personales, pues obviamente es lo que más ayuda a una persona para poderse socializar y vivir en comunidad. Y encontramos adolescentes de estos primeros años, del 2006 al 2016, que se aplicaban las leyes y que traían como consecuencia de una medida grave. En el caso de Durango tenemos hasta 10 años, primero empezamos con 8 y la subimos a 10. ¿Y qué era lo que encontramos? Pues ya adultos que salían del sistema de adolescentes, pero que no habían realizado las conexiones interpersonales suficientes. Entonces encontramos adultos aislados y adultos que no tenían esta facilidad de comunicarse o tener relaciones interpersonales. Y obviamente esto, pues, es un factor de que puedan volver a cometer una conducta delictiva. Entonces estamos viendo que la medida, en lugar de ayudarles, pues de una u otra les perjudicaba en su propio desarrollo. Entonces, por eso también se toma estas medidas de internamiento, a lo mejor que pueden ser vistas desde el sistema penal o desde la sociedad, pues pueden ser vistas como unas medidas muy, muy pequeñas. Sin embargo, para un modelo socioeducativo, considero que son unas medidas muy agresivas, porque se ha relacionado y se ha visto tanto en la opinión consultiva 17 diagonal 2002, emitida por la Corte Interamericana, cuando interpretó el artículo 19, pues que el internamiento debe ser, pues obviamente, excepcional, y que el tiempo, la brevedad o un amplio
tiempo va a haber una afectación en el desarrollo de los adolescentes. Y esto también lo comparte la observación general 24 del Comité de los Derechos del Niño cuando habla la medida de internamiento. Bueno, teniendo esta pequeña introducción en las medidas de sanción, aquí vale la pena hacer dos comentarios. Este artículo 155 que les comentaba, de que está el catálogo de las medidas de internamiento, si lo analizamos, todas las medidas tienen una medida máxima. No se establece un mínimo. La única medida que tiene mínimo es el servicio a la comunidad. Todas las demás no tienen mínimo. Y el servicio a la comunidad, ¿por qué? Porque se tendría que aplicar eh, en base al principio que rige en la justicia penal para adolescentes, que sería el principio del artículo 13 de la ley, que sería protección integral. Recordemos que pues tendremos que hablar, que cuando se habla de servicio a la comunidad, tendremos que tomar en cuenta también los parámetros del trabajo infantil que maneja la ley federal del trabajo. Por eso se establece un mínimo y un máximo, para poderlo ser compatible con ello. Todas las demás no tienen mínimo. La propia observación 24 del comité ha señalado que los mínimos no son compatibles con adolescentes y las medidas de sanción mínimas. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta otro principio, el principio del artículo 27, racionalidad y proporcionalidad de las medidas de sanción y cautelares. Este artículo nos dice que vamos a tomar en cuenta el daño causado, pero también las circunstancias particulares de cada adolescente. Y estas circunstancias que vamos a tomar no van a agravar, porque se van a tomar en su beneficio. Es decir, la medida de sanción que se imponga con carácter socioeducativo también tiene un carácter restaurativo. Vamos a atender la causa del delito, no la consecuencia del delito. Es decir, si un adolescente robó y robó con violencia, pero resulta que robó porque la causa que originó el robo fue su adicción, pues le tengo que dar trato a tratarle la adicción para que él ya no tenga el motivo de volver a robar si ya está sano. Y obviamente estaría recobrando su derecho a la salud, derecho a la salud que está establecido tanto en la propia Convención de los Derechos del Niño como en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un derecho prioritario. Es aquí donde entra esta situación. Pero bueno, no me quiero apartar del tema que tenemos ahorita, que son las medidas que no hay mínimo. Ha habido criterios, y ha habido criterios por algunos colegiados y también por algunos jueces, en el que han señalado y han dicho, yo considero que como no hay mínima, la ley de adolescentes es una ley imperfecta y tenemos que irnos a las mínimas del Código Penal. Artículo 10, supletorio, se puede aplicar. Bueno, yo le diría que no. La supletoriedad implica que la ley no lo tenga, que no contravenga los principios y tercero, que sea en favor del adolescente. Yo creo que a ningún adolescente le establece que se le ponga una pena mínima, y más si no está dentro de un modelo socioeducativo. Entonces, esos criterios que se han salido son criterios aislados, pero sin embargo, pues obviamente yo no los comparto, ni aun y cuando me digan que la mínima, como el caso de Durango, es de 3 días, o en algunos casos hasta de 6 meses, pues no estamos estableciendo porque no sería compatible con la medida de internamiento. La medida de internamiento se tendría que demostrar la necesidad del internamiento. Y es aquí donde vamos, que es lo que dificulta mucho esta cuestión. Yo creo que es uno de los principales retos que tenemos. En materia de adultos, el juicio oral tiene dos audiencias primordiales. La audiencia de debate de juicio oral, que va sobre la responsabilidad de la existencia del delito, y tenemos la audiencia de indivisión de medida y reparación del daño. En materia penal, la mayoría de los procesos, les digo porque también fui juez penal, de adultos, la mayoría de los procesos, el agente del Ministerio Público dice, téngase por reproducidas todas y cada uno de los medios de prueba ofrecidos en la audiencia de debate para la audiencia de indivisión de medida. Y el juez, pues, ¿qué va a implicar? Tenemos un código penal y tenemos que para cada delito hay una mínima y una máxima. Si no me demostraste que la situación, le voy a imponer la mínima. Y es lo más fácil, se puede poner la mínima porque está prevista en la ley. Ya que si demuestras que hay una situación que agrava la situación o una situación que atenúa, pues vas a hacer, buscar la individualización de la medida, llegando, pues obviamente, a la media aritmética e irte a la situación, pues que es un punto equidistante entre la media y la máxima, y ya vas calculando lo que le va a corresponder de la pena. Hay pena,
hay mínima y máxima. En adolescentes solamente tenemos máxima, no tenemos mínima. Entonces yo siempre he señalado que en la audiencia de debate de juicio oral, en la etapa de juicio oral, perdón, la audiencia más importante es la audiencia de individualización, porque se tiene que aportar prueba, se tiene que justificar la medida que se le va a poner al adolescente. Y esta medida tiene que, a cautelar, tiene un artículo 122 específico, no se le obliga a justificar con más razón. Si le vamos a poner una medida de internamiento, tendremos que justificar que este internamiento verdaderamente se aplique como último recurso y no como una regla específica. Ah, es mayor de 14, conducta del 164, va a estar internamiento. No, verdaderamente tendría que justificar cuál es la necesidad de que el joven permanezca en internamiento. Aunado de que, a diferencia de la medida cautelar que es incompatible, el internamiento con cualquier otra medida, con medida de sanción, el legislador dice, no, sí es compatible el internamiento con otro tipo de medida, pero las tienen que cumplir de forma simultánea. Entonces, esto garantiza que si el adolescente va a estar en un tratamiento, que en nuestra ley no se llama tratamiento, sino se llama sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas, ahí entran todos los tratamientos, pues obviamente si lo va a requerir y no tiene el soporte familiar o no tiene el ambiente familiar adecuado porque no tiene una disciplina benévola firme que pueda cumplirla, pues bueno, se le impondrá el internamiento, pero a fin de garantizar que cumpla con ese tratamiento. Y es ahí donde se justifica esta necesidad, pero debe estar demostrada a través de medios de prueba. Esto es una de las cuestiones importantes que hace una diferencia total con el sistema de adultos, que verdaderamente la prueba debe estar desahogada en el juicio, en la audiencia de individualización de medida, para justificar esta medida de sanción. Y no solo, reitero, porque sea mayor de 14 años y sea una conducta del 164, se le va a imponer una medida de internamiento. Uno de los mayores casos de violación que se comete en nuestro país es la violación de las personas de menores de 14 años de edad, pero los activos tienen 14 años, un mes, 14 años, 2 meses, es decir, es entre novios o entre parejas, porque sabemos que tenemos un problema nacional que es, pues, obviamente, el embarazo entre adolescentes y que ha faltado una política pública para de educación sexual y más que nada, pues para obviamente para prevenir toda esta cuestión de los embarazos entre adolescentes. Al momento que se materializa como delito, pues obviamente se materializa y en algunos estados es la violación agravada a menores de 14 y en algunos estados sube hasta los 15 años esta violación agravada. Esta situación es un delito, sería mayor de 14 años, sí. Sería susceptible del 164, sí. Y verdaderamente justificaría tener una pareja que hubo una relación consensuada, pero no tenía la edad porque se estableció que todavía no puede ejercer libremente su desarrollo sexual. ¿Tenerlo en internamiento? No. Es ahí donde se tiene que analizar cada uno de los casos en particulares para que verdaderamente el internamiento no haga. Y aquí entra una figura que a veces en la sentencia, el artículo 12 de nuestra ley establece un principio, el principio del interés superior del niño. Y el principio del interés superior del niño establece el propio Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, que interpreta el artículo tercero de la Convención que habla del interés. Señala que el interés tiene tres vertientes. Puede ser como un principio interpretador, puede ser también como un derecho preferencial, pero como lo señala el Código, la Ley Nacional, es un derecho procesal. Y es aquí donde entra, y creo que es parte de la especificación, parte del sistema, que no solamente se imponga la medida que se le va a imponer al adolescente, sino que esta medida se confronte en base al razonamiento del niño. Es decir, que se verifique que esta medida no le va a generar una afectación mayor, que no va a afectar su convivencia familiar, que no va a afectar su situación escolar, que no va a afectar su plan de vida que tenga y que obviamente no le va a producir una consecuencia mayor al internamiento. Aquí me gustaría rápidamente platicarles un caso que sucedió en Durango. Un joven fue vinculado a proceso por presunto homicidio y obviamente las partes, la defensa, pues sobre la vinculación no dijo absolutamente nada. La persona fue detenida
saliendo de un lugar y al salir del lugar, pues obviamente se encontraron el cadáver de una persona y él con la mancha hemática en todo su cuerpo, pues obviamente dijeron, pues bueno, vamos a detenerlo, lo vinculan a proceso, pero cuando llegaron a la medida cautelar, la defensa dijo, su señoría, al momento, el agente del Ministerio Público está solicitando la medida de internamiento porque tiene 17 años, pertenece al grupo etario 3 y la conducta es el 164 y como lo dice el agente del Ministerio Público, acertadamente el 168 se puede considerar cautelar, pues que pueda afectar la investigación porque no se ha encontrado el arma homicida ni el coacusado. Sin embargo, al momento que usted valore la medida cautelar, solicitamos que valore el interés superior del niño y vea la afectación que se le pudiera producir. El joven se encuentra estudiando primer semestre de la Escuela de Medicina, como lo acredito con tales documentales, con tales situaciones. Todo lo acreditaron. Y también quiero decirle, pues obviamente que pregunté al director del centro, y aquí está el oficio que mandé al director del centro, y la licenciatura de medicina no es parte de las licenciaturas que se imparten en el centro de internamiento, por lo cual la afectación sería que perderá sus estudios, porque sería hasta 5 meses que pudiera durar la medida cautelar de internamiento y perdería el semestre. Pero no la afectación no sería el semestre, sería un año, porque resulta que en la escuela de medicina no hay semestres impares el siguiente semestre. De igual forma, quiero hacerle el conocimiento que aquí está su inscripción, todo acreditó que estaba verdaderamente estudiando y además le afectaría su proyecto de vida, ya que actualmente se encuentra trabajando lunes, jueves y creo que el sábado, 3 días a la semana como auxiliar de paramédico en la Cruz Roja, situación que acredito con ello. Por tal motivo, si bien puede afectar la investigación, solicito que no le ponga la fracción 12, le ponga la fracción 11, el arresto domiciliario con la posibilidad de salir a su escuela y de salir a trabajar en el horario que le señalé y mientras dura la investigación. Al momento de analizar, pues obviamente el juez tuvo que verificar que era real lo que le estaban diciendo y verdaderamente le iba a generar una afectación mayor a medida cautelar que la medida diferente como el arresto domiciliario. Y le puso el arresto domiciliario. Obviamente los medios de comunicación hablaron, criticaron esta situación, pero cuando me tocó revisar la medida en ese momento como magistrado, pues obviamente la medida estaba adecuada y era correcta y era una buena valoración del interés superior del niño. Ya la situación, pues ahí quedó, pero pues posteriormente, para completar ese chisme completo, ya hubo escrito de no acusación, porque después verificaron que la persona lo único que intentó fue dar primeros auxilios y que realmente no tenía nada que ver con el homicidio. Entonces, aquí sí ya nos entramos a la reflexión. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos puesto la medida de internamiento? Pues le hubiéramos afectado verdaderamente su proyecto de vida y su vida, porque a lo mejor esto hubiera perdido el semestre. Entonces, aquí es donde se tiene que valorar también, tanto en la medida cautelar como en la medida de sanción, el interés superior del niño. Porque el último párrafo del artículo 12 señala que toda autoridad, o sea, todos los jueces y magistrados, tienen que hacer esa valoración y que quede plasmada en la sentencia. Entonces, esto es como un filtro más cuando se impone una medida de sanción, que no solamente se cumpla con las situaciones de que sea la edad, la conducta, la justificación, sino que no traiga una afectación la imposición de la medida al propio adolescente. Y otra de las cuestiones con la yo creo que concluyo esto de las medidas de sanción sería la importancia del artículo 151. La importancia del artículo 151 de la ley nos señala que la sentencia debe dictarse, pues obviamente, con un lenguaje que entienda el adolescente. Pero para el tema que nos ocupa, se tiene que dictar con 3 medidas. Una medida de mayor gravedad, una medida básica y una medida de menor gravedad. La de mayor gravedad no lo va a dar la ley, porque es el máximo que se le pueden poner de medidas, pero la básica y la de menor gravedad tiene que ser particular para la necesidad de cada uno de los adolescentes, porque recordemos que estas medidas de mayor y menor gravedad son las que dan naturaleza a la etapa de ejecución con el procedimiento jurisdiccional. Es decir, si el adolescente no está cumpliendo con la medida que se le impuso, con la básica, con los reportes trimestrales, el agente del Ministerio Público puede solicitar que se le imponga la de mayor gravedad que ya está en la sentencia. Pero si está cumpliendo, la defensa puede solicitar por esos mismos reportes que se le disminuya la de menor gravedad. Entonces es aquí donde entra este modelo restaurativo en donde el adolescente sabe
que si él mismo se compromete, él mismo entra al proyecto y, hace, y cumple con las actividades, se le puede disminuir, pero sabe que si no está cumpliendo, también se le puede agravar. Esto es algo que lo tenemos en adolescentes, no lo tenemos en adultos, es algo que a veces nos choca a las personas que entramos a la justicia por adolescentes y decimos, oye, ¿por qué una sentencia con 3 medidas? Nada más debe de haber una, ¿no? Porque es parte de donde se engrasa, se relaciona con la etapa de ejecución de la Ley Nacional de Ejecución, de la Ley de Adolescentes. Entonces, como ven, estos son parte del internamiento, es parte de los mitos y es parte de cómo se aplica el internamiento en adolescentes y en qué casos procedería. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, por su intervención. Y bueno, desde lo que nos ha compartido, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los jueces al momento de individualizar la medida de sanción para los adolescentes? Bueno, yo creo que el principal reto es verdaderamente darle vigencia a los principios 12, que es el interés superior del niño, con la verdadera evaluación, el artículo 30, que verdaderamente el fin de la medida sea socioeducativo y no sea un castigo que se quiera reprimir al adolescente a través de imponer medidas de 4 años, 5 años de internamiento y obviamente que el internamiento se aplique de forma excepcional. Creo que este es el reto fundamental, pero también el reto es hacerlo social a la sociedad mexicana. Nosotros tenemos una cultura en materia de penal que creemos que la sanción grande, la sanción va a quitar el delito. Sin embargo, se ha demostrado pues, que el hecho de que incrementemos las penas de los delitos en nada beneficia una verdadera reintegración social y familiar, ni de los adultos ni de los adolescentes. Entonces creo que aquí se tiene que socializar, pues obviamente que la medida y el modelo tiene un carácter socioeducativo que va a reformar o va a cambiar las actitudes del adolescente para que no vuelva a cometer una conducta delictiva. Muy bien, doctor. Tengo una pregunta aquí que surge, justamente derivado del caso del Ponchis, que se puso sobre la mesa el dilema entre imponer medidas privativas de libertad o aplicar sanciones socioeducativas. ¿Qué criterios deberían de guiar al juzgador cuando el adolescente ha sido instrumentalizado por el crimen organizado? Bueno, creo que este es un tema, pues obviamente totalmente diferente, en el cual, pues primero tenemos que atender lo que señala el propio Comité de los Derechos del Niño. El propio Comité de los Derechos del Niño, desde 1994, que hizo la primera observación, le ha pedido, le ha señalado al gobierno mexicano, pues que obviamente ponga sanciones a las personas que utilizan a los adolescentes. Obviamente, el reclutamiento forzado, no vamos a castigar al adolescente, vamos a castigar al adulto. Hoy mismo salió una publicación de una organización de la sociedad civil que hablaba precisamente pues de que falta dar cumplimiento a estas observaciones y obviamente establecer para prevenir que los adolescentes no sean captados por el crimen organizado. Aquí ya cuando son captados por el crimen organizado, pues tendríamos que analizar si el adolescente es captado de forma voluntaria o es captado de forma contra su propia voluntad. Si es captado contra su propia voluntad, pues obviamente estaríamos hablando pues de que las conductas que realice, pues obviamente la está haciendo bajo pues alguna presión o alguna situación que lo están obligando a cabo, por lo cual tendremos que analizar si verdaderamente hay o no una responsabilidad por parte de él. Si obviamente es captado de forma voluntaria, como lo hemos visto en el caso de Durango, la principal no es tanto el crimen organizado, sino de la delincuencia familiar. La misma familia los va introduciendo porque el tío, el papá, el abuelito se dedica a eso y como que lo van entendiendo como un negocio familiar y se van involucrando. Entonces, pues ahí también tendríamos que ver esta situación, si cae o no, en algo que señala la ley, pero obviamente nada más para el grupo etario 1, de 12 a 14, lo que es la obediencia de vida. Y si es la obediencia de vida, pues obviamente tendremos que analizar que cómo se les debería de juzgar a estas personas. Este delito de obediencia de vida está previsto, es una excluyente responsabilidad exclusiva para el grupo etario 1 y está prevista por el artículo 149 de nuestra ley. Ahí se los dejo para que lo chequen un poquito y vean un poquito sobre esta obediencia de vida
en qué casos, pues obviamente no son sancionados los adolescentes cuando un adulto representativo, pues obviamente es el que los involucra en el delito. Ok, muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos dos preguntas aquí en el chat. Pregunta una persona, ¿cree usted que el sistema actual cumple con los objetivos de justicia restaurativa? Yo creo que el sistema actual de nuestro sistema de justicia para adolescentes cumple no solamente con la justicia restaurativa, sino con obviamente los compromisos internacionales y se logra verdaderamente una reintegración de los adolescentes. Habrá casos particulares y muy particulares que pues obviamente el sistema no alcanza para reintegrar a un joven, porque una de las cosas importantes que tiene la reintegración de los adolescentes es que haya una colaboración con su familia. Hay adolescentes en los cuales pues la familia ni siquiera los va a ver, no hay algún adulto representativo y es más difícil que se puedan reintegrar porque no cuentan con el apoyo familiar. Muy bien, muchas gracias, doctor. Una pregunta más. Señalan, me gustaría saber su opinión sobre el derecho de que la tentativa punible no aplique en el sistema ni siquiera para tentativa de homicidio, feminicidio. ¿Sería conveniente incluirla? Bueno, la tentativa sí aplica en el sistema. Lo que restringe el artículo 164 es que no se pueda imponer como medida cautelar o una medida de sanción una medida cautelar, porque la medida de sanción, pues obviamente sería un reflejo del 164 cuando se trate de tentativa. ¿Qué es o por qué lo veo yo? Yo lo veo en la práctica. En la práctica muchas veces se puede acreditar unas lesiones calificadas y obviamente no una tentativa de homicidio. Entonces, por las lesiones calificadas, pues obviamente sí podría se poner en riesgo la vida, se podría aplicar internamiento. Esta situación es porque nosotros no tenemos las penalidades que tiene el sistema de adultos. El sistema de adultos considero que es más esta situación de no tocar la tentativa, porque dice, acredítame y demuéstrame verdaderamente lo que el adolescente hizo, y no esta situación que podrías buscar una penalidad más alta por tratarse ya una tentativa de homicidio en unas lesiones calificadas. Sin embargo, como lo señalé, nosotros no tenemos penas por delito. Nosotros tenemos un máximo de medidas de sanción que tendremos que justificar cuál es la sanción que se le puede aplicar a cada adolescente en cada caso particular. Bien, doctor, muchísimas gracias por su amable respuesta. Una pregunta de parte de Karina Chávez. Dice, soy de Argentina. ¿Por qué hablan de internación si es una detención? Están detenidos, no internados. ¿Por qué se le da esa denominación si cumplen tiempo de detención? Bueno, en eso comparto totalmente. Simplemente creo que cuando entramos con la justicia penal para adolescentes, había situaciones que se han quedado desde las primeras leyes locales que queríamos decir que los adolescentes no cometían delitos. Entonces los adolescentes cometían conductas tipificadas como delito. Queremos decir también que a los adolescentes no se les sanciona. Entonces se les imponen medidas de sanción. Y hemos usado un lenguaje para suavizar un poco el lenguaje penal. Pero obviamente una medida de internamiento, pues obviamente es una detención. Muchísimas gracias. Una última pregunta. Rubén Castillejos pregunta, cuando hay violencia doméstica entre una pareja de adolescentes con reincidencia, ¿cómo se castiga? Bueno, aquí volveríamos a lo mismo. La violencia, diríamos que esta violencia doméstica, pues obviamente violencia familiar, no está prevista en el catálogo del 164. Obviamente hay medidas cautelares como la separación del domicilio, obviamente para prevenir cualquier situación y obviamente la sanción, pues si la violencia produce además algún tipo de lesión o alguna situación, pues ya se podría ver si se tipifica, además de la violencia familiar, pues obviamente por algún otro delito que sí puede haber internamiento. De lo contrario, pues si no está en el catálogo del 164, no se podría poner el internamiento. Y le aclaro una cuestión también importante. Dentro de las medidas de sanción del 155, cuando hablamos, pues obviamente de violencia familiar o violencia inclusive de los adolescentes contra sus propios hijos, no tenemos, como lo maneja el Código Penal, la facultad de la pérdida de la patria potestad.
Aquí nosotros, como son medidas socioeducativas, no lo tendrían. Se tendría que llevar a cabo por otra vía, por la vía familiar, la pérdida de la patria potestad, pero no por nuestro sistema de justicia para adolescentes. Esto es una de las situaciones que creo que ahí sí me preguntaba el maestro Irving cuáles son los retos. Pues yo creo que cuando se trate de violencia familiar y sea contra los hijos de la propia persona y que hemos visto asuntos graves, muy graves, pues obviamente dices, oye, ¿por qué no le puede perder la patria potestad si atentó hasta con la vida y contra la integridad de su menor hijo, va? Pues bueno, porque son medidas socioeducativas. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues obviamente a través de la vía familiar. Creo que aquí sí nos deja un poquito sin dientes la ley nacional para atender estos casos particulares, que casi se están haciendo cada vez más, lamentablemente. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Ramón Fuentes, por esta valiosa y profunda exposición. Sin duda, nos deja no solo herramientas jurídicas, sino también reflexiones humanas sobre este verdadero sentido del sistema de justicia para adolescentes. Esto sobre proteger, reeducar y reintegrar, no solamente castigar por castigar. A nombre de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal de la doctora Sonia, del doctor Carlos Cuenca, reiteramos nuestro agradecimiento por compartir con nosotros su experiencia, amplio conocimiento y visión. También agradecemos a todos los asistentes por esta participación activa que han tenido. Les invitamos a seguir pendientes del resto de actividades de este ciclo de conferencias, porque pues, el debate académico no termina aquí. Finalmente, reiterar el reconocimiento especial a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra Facultad de Derecho, y al doctor Carlos Cuenca Dardón, presidente del colegio, por su respaldo institucional a este tipo de eventos. Estimado Alejandro, reiteramos de nueva cuenta nuestro agradecimiento por tan valioso conocimiento que nos ha aportado esta tarde. Gracias, el agradecido soy yo por la invitación y por darme este espacio y obviamente por a todos y cada uno de ustedes por escucharme en esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Seguimos en contacto. Gracias a todos. Seguimos pendientes. Hasta luego.